Un fatal descubrimiento. Algo me obligó a hacerlo. Hola querida comunidad. Una vez más estoy aquí con todos ustedes, leyendo una historia más que nos llegó al correo personal. Fíjense que al ir leyendo, me costó un poco de trabajo entender algunas partes, por lo que me fue necesario corregir aspectos de redacción, para brindarles a todos ustedes un buen trabajo. Como es de suponerse, me ha sorprendido mucho el texto que a continuación voy a relatarles, porque es algo de lo cual pensé que solo existía en las películas, pero ya veo que no siempre es así, porque en el mundo hay cosas de las cuales a veces nos cuesta trabajo comprender, y sobre todo creer. No les voy a exigir ser creyentes de todo lo que lleguen a escuchar, pero lo que sí les pediría es mucho respeto para el protagonista de la misma historia, quien se animó a enviarla. Muchas gracias, y espero disfruten este relato. Mi nombre es Héctor Gómez. Soy un comandante retirado de mis funciones, pues a partir de un terrible accidente, quedé inhabilitado para poder seguir trabajando. Realmente no deseaba abandonar aquello que me gustaba hacer, pues trabajar en los distintos casos que me encomendaban me hacía sentir vivo, y por lo regular era algo que me apasionaba mucho llevar a cabo. Me costó mucho trabajo decidir si mandaba la historia o no, y como ahora tengo mucho tiempo libre, por curiosidad me encontré algunos canales de YouTube para entretenerme y pasar mis días más agradables. Pues como ustedes comprenderán, cuando uno está acostumbrado a trabajar toda la vida, es un poco difícil acostumbrarse a no poder hacer nada. Entonces sentía que todo era muy aburrido y me desesperaba. Recuerdo aquella vez cuando estaba ordenando unos documentos ya muy tarde. Eran casi las 11 de la noche, y deseaba dejar todo en orden, porque había pedido unas vacaciones de 5 días, al prometerle a mi hija llevarla a la playa en su cumpleaños. Y eso venía planeándolo desde hace 6 meses atrás. Pero como dice el dicho, no siempre salen las cosas como uno las desea, y en esta ocasión no fue la excepción. Ya cuando estaba a punto de irme a casa, recibí una llamada a mi teléfono celular. De momento no quise contestar, porque ya había quedado con Teresa, mi hija, que dejaría un poco el trabajo, pues ella me reprochaba no dedicarle tiempo de calidad, y en verdad tenía mucha razón. Sin embargo, el teléfono sonó 3 veces seguidas, y después de eso, un mensaje de texto con urgencia entró a mi bandeja de entrada. Te necesitamos en tal colonia. Es urgente que te presentes a tomar el caso. Es una orden de tu superior. Cuando leí el mensaje de texto, no pude evadir esa orden, porque de lo contrario iba a perder mi derecho a las vacaciones de mi hija, y eso de ningún modo lo podía permitir. Entonces me fui a toda velocidad con mi auto, avisándole a Teresa que tenía una emergencia, pero que llegaría antes del amanecer. En el camino, mi teléfono volvió a sonar algo desesperado, y al contestar la llamada, era Joel, el teniente compañero mío. Te estamos esperando. Por favor, no demores. No lo vas a creer. En ese momento aceleré, llegando al lugar indicado. Ahí ya habían varias patrullas, y los paramédicos sacaban 2 cuerpos cubiertos con unas mantas. Es una escena terrible, dijo Joel, quien me conducía al interior del inmueble, que era una casa muy bonita de 2 pisos con tejado. Cuando entré, sentí un profundo escalofrío, el cual no logré entender, porque yo era escéptico de esas cosas de fantasmas, malas vibras y demás. Miré la escena de un crimen terrible. Había sangre en el suelo por todas partes, mientras una pequeña de 8 años yacía en el sillón arropada con una manta.
¿Y quién es ella?, pregunté al teniente. No ha querido hablar. Al parecer está en shock. Me acerqué a la niñita para preguntarle su nombre. Sin embargo, ella solo me miró con unos ojos negros y grandes, y después bajó su mirada triste. No quise incomodarla por el momento, aunque sabía bien que debía interrogar a la pequeña mucho después. En ese momento, el teniente me informó sobre una mujer sospechosa del crimen. Ella la habían detenido, aunque no sabía muy bien la situación, hasta que me regresé a la comandancia. Cuando llegué, una chica como de 16 años estaba esposada. Tenía un semblante pálido, y curiosamente mordía sus uñas. Tenía una mirada perdida, y su expresión nerviosa me daba a entender que no estaba bien mentalmente. ¿Por qué estás aquí?, miré sus ojos dilatados, mientras ella trataba de controlarse con todas sus fuerzas. Ella, con un hilo de voz, dijo que no sabía. Me han detenido, y la víctima de todo esto soy yo. Vine a denunciar un abuso contra mí, y de la nada me detuvieron. Pero él me hizo mucho daño. Me tenía secuestrada y logré escapar. Entonces, si en verdad eres inocente, tarde o temprano lo vamos a saber. Pero primero quisiera hacerte unas preguntas. La muchacha quedó con la mirada agachada. No deseaba verme a los ojos. Al parecer se sentía muy avergonzada. Al ver su actitud, me acerqué a ella, pidiéndole por favor responder a las preguntas que eran parte del proceso. Sin embargo, de repente la joven comenzó a llorar, jurando ser inocente de aquello que se le acusaba. ¿Puedes contarme lo sucedido? Al parecer estás implicada en los hechos de aquella casa, donde hay una menor y 2 más sin vida. Cuéntame, te escucho. ¿Tienes suficiente tiempo para escuchar? Si así es, entonces le contaré. Por supuesto, yo aquí te escucho. Le dije sabiendo que ya iba a amanecer, y Teresa seguramente me estaba esperando para irnos al viaje que tanto le había prometido. Pero como ella sabía muy bien, mi trabajo era muy importante, y aunque me doliera, de algún modo me iba a entender. Bueno, empezaré. Hizo una pausa, levantándose de la mesa. Todo empezó cuando estaba buscando un trabajo desesperadamente, porque mi papá tiene una enfermedad en los huesos. Él necesitaba sus medicinas cada 15 días. Imposibilitado para trabajar, mi madre era la única que trataba de solventar todos esos gastos con el puesto de las quesadillas. Por ese motivo ya no pude seguir estudiando la preparatoria. Me puse a buscar un trabajo, mirando en las redes sociales grupos de ventas locales. Ya habían pasado algunos días y no lograba encontrar nada. Por ese motivo estaba un poco desesperada y deseaba encontrar, aunque fuera de empleada doméstica. En esos momentos de mi desesperación, como por arte de magia, pude leer una publicación donde solicitaba niñera para cuidar una pequeña de 8 años. Entonces pensé que ese trabajo era perfectamente para mí. Algo nerviosa, marqué con mi viejo teléfono celular, que a duras penas respondía a la pantalla, al número que venía en la publicación, donde me contestó la voz de una mujer. Hola, buenas tardes, le dije algo nerviosa. ¿Está llamando por el trabajo? Ella me contestó. Así es. ¿Aún está el puesto disponible? Por supuesto que sí. Escuché su respuesta. Puede asistir a la siguiente dirección. La mujer me dio una dirección para presentarme al día siguiente. Yo estaba muy contenta porque al fin iba a poder ayudar a mi madre. Y la paga era demasiado buena, pensando que no sería difícil cuidar a una niña de 8 años, porque a esa edad ya son mucho más tranquilos. Al día siguiente, llegué muy temprano a la dirección indicada.
A través de la reja miré una casa bonita, elegante de 2 pisos, muy grande, con un pequeño jardín. Toqué el timbre, mientras seguía observando el interior, cuando de repente una voz me interrumpió. «Buenos días. ¿Es usted Antonia?» «Sí, soy yo», le contesté un poco apenada. Después ella me hizo pasar. La señora abrió la puerta con un manojo de llaves. Al ir caminando en el interior, comencé a escuchar el ladrido de unos perros, los cuales estaban atados a una de esas casitas de plástico. Eso me causó algo de inseguridad, porque los perros me daban miedo debido a una experiencia en el pasado. Cuando entramos a la casa, miré en un sillón a una pequeña enfrente de la televisión. Ella ni siquiera volteó a nosotros cuando nos escuchó entrar, y cuando la señora me presentó con ella, solo nos miró sin ninguna expresión, volviendo a la televisión. ¡Qué niña tan rara!, pensé con una sensación inquietante que recorría cada parte de mi cuerpo. Pero pensé que no sería nada difícil hacerme cargo de esa niña, pues se observaba profundamente tranquila. Minutos después de recibir cada una de las indicaciones, iba llegando un joven como de 25 años. Era medio robusto, gordito, de pelo chino. El muchacho tenía lentes y una fuerte infección de acné en su rostro. «Él es mi hijo mayor, Jaime», dijo la señora. De repente, el joven se acercó hacia mí, extendiendo su mano para el saludo. Se me hizo entonces un acto de cortesía obligada a responderle, pero cuando le di la mano, sentí un fuerte apretón, como si eso significara algo, y tal acción me incomodó a tal grado que mis cachetes se pusieron colorados. El muchacho se sentó a un lado de la pequeña, pero en todo el tiempo permaneció mirándome con unos ojos negros y grandes, los cuales causaron en mí un profundo escalofrío. Era como si mi instinto femenino me dijera que algo andaba mal y debía huir de la situación. Sin embargo, no lo hice, porque realmente yo necesitaba el trabajo. «Bienvenida. Estás en tu casa. Espero que te lleves bien con Bianca, aunque a veces se le tiene que tener un poco de paciencia». Cuando ella salió por la puerta llevando un bolso, yo me quedé ahí de pie sin hacer nada. Me daba mucha desconfianza el lugar, pero ya tenía un trabajo y por ende debía cumplir en lo mejor posible. Lo primero que hice fue acercarme a la pequeña niña con la intención de ganarme su confianza, pues prácticamente yo me haría cargo de ella durante todo el día. La chiquilla no decía nada. Cuando le preguntaba algo, solo volteaba la mirada hacia mí durante unos segundos y volvía a ver la televisión. Permanecí ahí entonces, sentada en el sofá durante unos minutos, pero el muchacho se levantó y al acercarse a mí, me invitó un refresco en la cocina. «No te preocupes, ella es así con todos, pero siempre es bueno tener alguien que cuide de ella. Mi madre siempre está ocupada, y yo también tengo mis cosas que hacer», dijo el chico, saliendo de la cocina. Pero no supe por qué había algo que no me convencía. Estaba en el ambiente, en la forma de ser de esa señora, o en la extraña actitud de la niña. Eso de plano no lo podía describir. Durante todo ese día, me quedé sentada ahí junto a la niña. Trataba de acercarme a ella para hacerle la plática, o quizás ella podía invitarme a uno de sus juegos. Después de un tiempo, me fui para la cocina. La señora había indicado que me pagaría horas extras por cocinar para todos, y fue así que me puse a cocinar. Cuando terminé de preparar la comida, la niña ya no se encontraba viendo la televisión. Entonces me puse a recoger el tiradero de la sala, para después irla a buscar. Le gritaba para que bajara a comer, porque la comida ya estaba servida en la mesa. Sin embargo, no tuve respuesta de su parte. Algo nerviosa, por ser mi primer día de trabajo,
Subí hasta donde se encontraba su habitación, porque había un letrero en una de las puertas que decía su nombre. Tocando la puerta, le pregunté si podía entrar. Al ver que nadie contestaba, di 3 golpes más, hasta que la chiquilla salió, con una extraña peluca en su cabeza. La verdad me causó mucha sorpresa, y al mismo tiempo algo de miedo, porque ella actuaba medio raro. No parecía una niña normal. «Ahora será tu turno», dijo, echando una pequeña risa, y cerró la puerta justo en mis narices. Me enojé demasiado de tanta falta de respeto hacia mi persona. Pensaba que mi madre jamás hubiese permitido esas conductas en mí, pero como necesitaba el trabajo, no había otra opción más que tener que aguantarme. Intenté ingresar unos minutos después, cuando ella quizás estuviera más tranquila, pero de ninguna manera abrió la puerta. Entonces sentí una mano por detrás que me apretó uno de mis glúteos, y al voltear, era el hijo de la señora. «Sé que te gusta», él dijo con una expresión depravada. «¿Qué estás haciendo?», dije muy asustada. «Creo que mejor me voy». Intenté darme la vuelta, pero en ese preciso momento, el muchacho me recargó en la pared. Sus ojos me miraban con un brillo intenso, lleno de lujuria, y yo tenía muchísimo miedo, pidiendo a Dios que nada fuera a pasarme, pero lamentablemente él no me escuchó. Enseguida, Jaime dijo que le daba mucho gusto tenerme en su casa, y la íbamos a pasar muy bien. Yo empecé a gritar con todas mis fuerzas para que la señora apareciera, pero él me dijo que de nada iba a servir, porque su mamá acostumbraba a dejarlo solo para que él disfrutara libremente la carne fresca. En ese preciso momento, me llevó abrazándome por detrás, justo a una de las habitaciones, que estaba cerrada por debajo de las escaleras. Al entrar, miré que tenía un olor nauseabundo, y gotas de lluvia entraban por las viejas maderas. El interior parecía ser un escondite. Había prendas de vestir por el suelo, entre otros objetos más. Temblando, le pregunté que qué me iba a hacer. Las palabras apenas me salían de la boca. Estaba tan asustada que comencé a sentir profundos mareos en mi cabeza. Todo me daba vueltas, y en cuestión de segundos, la vista se me nubló, cayendo al suelo. Mientras iba cerrando los ojos, miré a Jaime, que se me acercaba con una extraña sonrisa en su rostro, la cual puso chinita mi piel. Cuando desperté, todo me daba vueltas, y sentía un fuerte dolor de cabeza. Intenté levantarme, pero me di cuenta que tenía los pies y las manos atados a una cadena con candado. No podía moverme para intentar ponerme de pie, mientras que tenía una profunda necesidad por ir al baño. Estaba a punto de orinarme en los pantalones. «¿Pero qué has hecho, estúpida?», dijo Jaime, al ver que había hecho mis necesidades en el suelo. «Ahora limpia», me aventó un trapo viejo. En ese momento, mis lágrimas se derramaban por mi rostro, mientras el recuerdo de mi madre se hacía presente. Ella no merecía el dolor de perder a su hija única de esta manera, y yo no deseaba morir en ese lugar. Cuando él salió de esa habitación, escuché una voz muy débil que estaba del otro lado. «¿Quién es?», decía. «Me llamo...». «Espera», interrumpió ella. «Eres una más que vino aquí por el trabajo». En ese momento, me arrimé para intentar ver quién me estaba saludando. Entonces alcancé a mirar a una chica tendida en el suelo, con las piernas ensangrentadas. Me cortó los tobillos para que no pudiera escapar. Seguramente a ti te hará lo mismo.
La muchacha no podía ni siquiera moverse. Tenía el rostro lastimado y estaba solo en ropa interior. Es feo saber que vas a morir tan joven. Ni modo, esto me tocó vivir y no hay manera en que yo pueda escapar. Solo espero que ese desgraciado termine de una vez conmigo, porque no deseo seguir sufriendo más. Me duele todo el cuerpo. Siento que pronto mi corazón dejará de latir. Y créeme que es lo mejor. La muchacha quedó en silencio por unos minutos. Luego comenzó a temblar, diciendo que tenía mucho frío. Y yo lloraba porque no podía liberarme para tratar de ayudarla. Tenía mucho miedo. No deseaba tener el mismo destino. Y justo en ese momento, la puerta se abrió de un golpe. Vaya, mi hijo no quiso esperar tanto. Era la señora quien me había contratado. Llevaba un plato de sopa que me aventó al suelo. Luego tomó de los pies a la muchacha para sacarla de ese espantoso recinto. Me había quedado completamente sola. Intenté liberar mis manos, pero no logré hacerlo. Estaban tan apretadas que mis muñecas comenzaron a sangrar. De repente sentí agua fría por todo mi cuerpo. Era Jaime quien me había lanzado un balde con hielos. Con una voz algo inestable, él me dijo que no podía esperar más. Seguido de eso, sacó una llave de su bolso para liberar mis manos. Después me llevó arrastrando de los cabellos, justo donde había una especie de colchoneta, algo manchada de sangre, atando una vez más mis manos. Quedé entonces viendo para el techo, mirando cómo ese desgraciado se quitaba los pantalones. De pronto miré cómo me arrancaba la ropa del cuerpo, y al subirse sobre mí, un fuerte dolor punzante me desgarraba por dentro. Lloré mucho, porque a mis 17 años nunca había estado con nadie más en la intimidad, y ese maldito me desgarraba con tanta fuerza que no soportaba el dolor. Él me decía que quería más, mientras yo gritaba de dolor, suplicando que por favor parara. Sentía que me moría. Mi cuerpo se desgarraba, a tal grado que comencé a derramar gotas de sangre sobre esa colchoneta vieja. Después de un tiempo, él por fin se cansó y se fue de la habitación. Yo ni siquiera podía moverme. Me dolía mi parte íntima, como jamás hubiera imaginado un dolor de esa magnitud. Intenté levantarme, pero tenía las manos esposadas y las muñecas llenas de sangre, por intentar liberarme, mientras que solo podía esperar una vez más la muerte. Los minutos y las horas pasaron sin que nadie regresara. Estaba haciendo mucho frío, porque un vidrio de la ventana estaba roto, y en esos momentos recordé que esa casa estaba en un lugar solitario. Había propiedades alrededor, pero se notaban abandonadas. Fue ahí donde me di cuenta que nadie iba a escuchar mis gritos. Aunque yo intentara gritar con todas mis fuerzas, me encontraba en medio de una colonia totalmente abandonada. Cerré mis ojos quedándome dormida. En ese momento, escuché murmullos de varias personas, las cuales pensaba que eran mujeres. Al abrir los ojos, allí estaba la muchacha que había escuchado antes. Tenía el cabello enmarañado, el rostro lastimado con sus labios partidos. ¿Cómo lograste regresar?, le pregunté, tratando de que ella me ayudara. Usé esto. Me lanzó con su pie una especie de objeto largo de metal. Parecía una navaja. En ese momento abrí los ojos, y la muchacha no estaba por ningún lado. Entonces miré a mi alrededor, y cerca de mis pies estaba ese objeto que me había lanzado. Lo arrimé con mi zapato, y al tomarlo sentí que podía abrir la llave de las esposas. El objeto tenía una punta muy delgada. Al meterlo, logré botar el seguro, y de inmediato mis manos quedaron libres.
Me apresuré a irme, porque escuchaba pasos a lo lejos que se acercaban a la habitación. Intenté salir por la ventana abierta. Tenía unos vidrios rotos. Así que con la punta de mi zapato, rompí el cristal sobrante para salir de ese lugar. En ese momento me jalaron de un pie. Y al darme la vuelta, era Jaime quien estaba impidiendo que yo escapara. Me dio un fuerte golpe en el rostro, que me hizo sangrar de la nariz. Yo aguanté con todas mis fuerzas, y de momento tomé mucho valor para clavarle la pequeña navaja en un hombro, y salí corriendo. Escuché a lo lejos cómo aquel hombre se quejaba, y me decía 1000 maldiciones. Pero yo no deseaba morir, tenía muchas ganas de vivir. Después de salir de esa casa, corrí hacia la puerta que estaba cerrada. Intenté saltar, pero no tenía nada de fuerzas, mientras los perros no dejaban de ladrar. En ese momento, miré cómo la señora salía por la puerta con un arma de fuego, y apuntándome comenzó a decirme palabras obscenas. «No permitiré que te vayas. Ahora le perteneces a mi hijo». La mujer dio un fuerte disparo, pero por fortuna no me tocó ni una bala en el cuerpo. Terminó rompiendo el candado de la puerta, permitiéndome salir corriendo. Huí de ahí con las pocas fuerzas que me quedaban, llegando hasta mi casa. No deseaba que nadie me viera, así que entré de inmediato al baño para limpiar toda esa suciedad que llevaba por dentro. Miré cómo la sangre de mi rostro y de mi cuerpo caía al suelo con agua caliente, y después me eché a llorar. En esos momentos, mi madre preguntó a dónde había estado. Yo no le dije nada, y envuelta en mis cobijas, solo le informé que estaba trabajando, y me habían dejado salir a esa hora. «No te preocupes, un taxi me trajo», le dije para dejarla más tranquila. Pero por la noche no pude aguantar, y al comenzar a tener pesadillas, mi madre entró a mi habitación para calmarme. Ella lloró conmigo, y así decidí presentarme aquí a la delegación. Me tomaron la declaración correspondiente, diciéndome que me esperara, porque me iban a valorar unos médicos. Después de un tiempo, miré que llegó un agente de la policía, informándome que yo estaba detenida, porque en la casa que había estado secuestrada, todos se encontraban muertos, excepto esa chiquilla. «Tú los mataste», dijo el agente. «Pero ¿cómo era eso posible, si ellos me habían secuestrado? Y hubo antes de mí una chica más, que murió tendida en el suelo, frente a mis ojos». Mi madre no lo podía creer. Ya no me dejaron salir entonces, llevándome a una celda como a una criminal. Y por ese motivo, hoy me encuentro aquí con usted, narrando esta terrible experiencia. Cuando la muchacha terminó su relato, miré que no tenía nada en sus manos. Y entonces confirmé aquello que habían encontrado los oficiales en la casa, donde se perpetuó el crimen. En ese lugar había unas cámaras de seguridad contratadas por la dueña. Cuando tuvimos acceso a las grabaciones de la noche anterior, no podía creer lo que mis ojos estaban viendo. Se trataba de la chica, quien vaciaba unos polvos en la comida que les realizó a la mujer y al joven. En otro momento de la grabación, se ve cómo aquellas personas se quedan dormidas en la mesa, y la muchacha los coloca en el suelo para atacarlos con ese objeto. «Lo siento mucho, pero creo que eres culpable», le dije a la chica, mostrándole las grabaciones de la cámara de seguridad. En ese momento, ella comenzó a golpearse la cabeza, diciendo que no era culpable. Toda desquiciada, gritaba una y otra vez que ella no lo había hecho. Ella decía que fueron ellos. Volvía a repetir una y otra vez. Los agentes se llevaron a la chica
para valorar su salud mental. De momento se había transformado en otra persona, la cual era muy distinta. El diagnóstico arrojó un fuerte grado de esquizofrenia. Ella no supo lo que hacía, y al final terminó asesinando a ese joven junto con su madre. Por otro lado, la chiquilla tenía un fuerte trauma de nacimiento, y le era imposible comunicarse de manera verbal. Así que fue resguardada por el gobierno. Sin embargo, no supe por qué a partir de escuchar la versión de la muchacha. Por las noches escucho voces que me llaman por mi nombre, y en mis sueños la veo a ella con una navaja punzocortante, cortándose las venas, diciéndome: «Yo no lo hice, no soy la culpable». Y despierto percibiendo un horrible olor por toda mi casa.